Los lunes siempre tenemos la fortuna de contar con el secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano, a quien le doy la bienvenida un lunes más en esta semana, que siempre hay información muy interesante. La semana pasada se hablaba de estas encuestas, de estas investigaciones que se están haciendo con respecto a la educación a distancia y bueno, los temas de verdad que surgen día a día, cosas que nos interesan a los padres de familia, a los alumnos y a los docentes. Secretario, ¿cómo estás? Bienvenido. Estimada Nuria, buenas tardes. Te saludo como siempre con un gran afecto y aprovecho para saludar a todas las personas que nos acompañan a través de este canal, sobre todo padres de familia, madres, alumnas, alumnos, profesores. Un saludo muy cariñoso y afectuoso. Que todos están trabajando, mucho cada quien cumpliendo con su rol, ¿verdad? Exactamente, así es, todos empeñados, comprometidos en acompañar, en dirigir este proceso de educación a distancia. Y bueno, han salido temas interesantes de estas encuestas, de estas evaluaciones, de estas investigaciones. Y hoy el tema está interesante porque se refiere a los criterios de evaluación en este modelo a distancia a raíz de la pandemia. Así es. Aprovecho para explicarles que a lo largo del año hay 3 periodos de evaluación. Ya estamos iniciando el primer periodo o el primer trimestre. ¿De algún nivel educativo en especial? Sí, claro que sí, es educación básica y media superior. Bien. Es decir, desde preescolar hasta bachillerato, en todas sus modalidades. Por lo tanto, para poder evaluar se requieren criterios, se requieren pautas. Pero es importante comentar que el día viernes empezó a circular por el WhatsApp un documento que se llama Criterios de Evaluación. Son los que envía la Federación. Pero como todos sabemos, cada estado, y Puebla con su singularidad, lleva sus propios procesos, de acuerdo a las circunstancias, al entorno, a las necesidades. Por lo tanto, quiero comentarles que el día de hoy por la tarde vamos a sacar un documento que se llama Criterios para la Evaluación en el Modelo de Educación a Distancia del Estado de Puebla durante la contingencia sanitaria. De tal suerte que este documento sirva de pautas, en primer lugar, para todos los alumnos y alumnas, docentes y padres de familia. Y de esa manera, pues todos caminemos hacia una misma ruta, hacia un mismo faro, una sola dirección. Y eso creo que va a ayudar bastante. En este documento se manejan varios criterios. El día de mañana anuncio que va a venir el área de evaluación educativa, que depende de la Dirección de Planeación. Van a venir a explicar detalle por detalle. Así es que si alguien tiene dudas, a ver si podemos generar algún esquema donde se puedan comentar y se puedan resolver. Pero yo hoy hablaré de la esencia, de lo principal de este documento. Tiene varios criterios y el primero es que la evaluación tiene que ser integral. ¿Qué entendemos por integral? Pues que es formativa e integral y que abarca el proceso de desarrollo del estudiante. No solo buscas el resultado final, sino es todo el proceso. Cómo el alumno se fue desempeñando, cuáles fueron sus diferentes formas de participar en el proceso educativo, pero también la integralidad. Es decir, no solamente estás queriendo, como ya lo hemos dicho, que el alumno desarrolle capacidades cognitivas, claro, sino también estéticas, también éticas, físicas, emocionales. Por lo tanto, es la integralidad. Eso es muy importante. La información es sumativa, por lo tanto, es permanente. Cada acción, cada rasgo, es susceptible de evaluación. Eso todos los maestros lo saben, por lo tanto hoy solamente lo estoy recordando. Pero hay unas fechas específicas, qué es lo que se va a considerar y cuál es la descripción detallada de cada uno de los pasos a dar, ¿no? Pero antes de eso, también comentar el otro criterio, la flexibilidad. La flexibilidad es que cada evaluación responda a cada situación escolar. Por eso hemos insistido muchísimo en que puede ser que una escuela pues no tenga acceso a Internet, por lo tanto, la forma de trabajar y la forma de evaluar será distinta a otra que sí la tiene. A eso se llama la flexibilidad. De igual forma, la valoración de los aprendizajes. El documento federal solamente hace referencia
al aprendizaje en casa, el aprende en casa. Pero aquí en Puebla sabemos que tenemos otras herramientas de trabajo, como por ejemplo los cuadernillos o Sí. guías, la carpeta de experiencias, el trabajo a través de la aplicación Nearput. Sí. Es decir, son experiencias un tanto específicas, tal vez distintas a otros estados. Claro, por eso cada lo estado las tanto, adapta. cada estado tiene que hacer una adaptación. Y luego algo clave, que me parece fundamental enfatizarlo, es que se tiene que tomar en cuenta la comunicación con los estudiantes. Habrá maestros y maestras que tienen una relación con estudiantes de forma permanente. Se les tiene que dar un tratamiento. Pero hay otros que la relación es intermitente. Un alumno que se conecta un día sí, un día no, o un alumno que pudo entrar en contacto algunos días de la semana, pero otros no. Eso es intermitente. Y tiene que existir estrategias para evaluar a estos alumnos. Pero existen otros que tal vez la relación sea inexistente. Entonces, ¿qué hacemos con estos alumnos? Eso es lo que trata de explicar los criterios que nos dan pautas de actuación en esta forma de evaluar. Pero lo preponderante, ¿qué es? Desde mi punto de vista, lo preponderante es la actitud. Es la actitud de la maestra y el maestro para evaluar. Y tiene que ser una actitud de solidaridad, de buscar alternativas para no dejar a nadie atrás. Y que tome como salida pues la deserción escolar, que eso sería lo más lamentable, Claro. Porque cuando un ser humano se desvía de su curso formativo a lo largo de la vida, las implicaciones son muy negativas, muy desastrosas. Por eso es que hay que buscar alternativas. Y lo que tenemos que evitar es justo la intransigencia. La intransigencia es la que tenemos que evitar, porque la toma de conciencia de que estamos en una situación difícil, extraordinaria, de crisis, no se nos puede olvidar ni pasar por alto. Yo, recuperando mi experiencia de docente, que pues llevo más de 30 años siendo docente, y siempre lo reitero, tiene 2 años que dejé las aulas, por lo tanto lo tengo muy fresco. Muy fresco, claro. En ocasiones a los maestros se nos olvida y queremos ser demasiado estrictos y demasiado rígidos. Recordar que eso es lo que menos ayuda en esta situación. Y que a la larga, lo que los alumnos recuerdan, cuando he dialogado con mucha gente y me pone a platicar su proceso de la infancia, cuando iba a la secundaria, el bachillerato, casi nadie me hace referencia, aprendí tal ecuación, aprendí tal cosa, ¿no? ¿Qué recuerdan? El trato cariñoso, el trato afectuoso de sus profesores. Motivador, una experiencia de aprendizaje que los marcó, y eso generalmente tiene que ver con la solidaridad. ¿Quién fue solidario conmigo en un momento en lo que más se requería apoyo? Y eso es lo que estamos viviendo en esta pandemia. Sí, totalmente. Por lo tanto, sí hago una invitación a todas las maestras, maestros, supervisoras, supervisores, directores de escuelas, que tomemos muy en cuenta estos criterios para evaluar con una actitud distinta a como hemos estado acostumbrados en las aulas. Ahora, si una oportunidad se ha dado de manera importante en este modelo a distancia por la pandemia, ha sido justamente que los docentes han conocido mucho más a fondo el entorno de sus alumnos. Entonces, yo creo que los docentes son los primeros que saben si un alumno no pudo conectarse, no pudo estar por una cuestión de entorno, de conectividad, o porque a lo mejor no tenía ganas, ¿no? Creo que esa es una oportunidad que han tenido los docentes en esta etapa. Sí, porque no sabemos qué situación socioemocional esté viviendo el alumno. Exactamente. Porque no tenemos el pulso de qué está pasando en su casa. Por eso es que tenemos que ser comprensivos. Y en ocasiones la primera tentación es, pues este no trabajó, este no me envió nada, está reprobado. No, hoy es buscar la alternativa para ese alumno. Y lo primero es entrar en contacto con él. Por eso hay un conjunto de fechas que voy a leer, para que todos tengamos
claridad. El día 13 de noviembre hubo varias preguntas que me hicieron durante la semana pasada de que si iba a haber clases el próximo viernes. Bueno, les digo que no hay clases directas con los alumnos. Inclusive no hay programación televisiva ese día porque no hay clases, sino que se llama descarga administrativa, el 13. Y mi invitación es a que lo aprovechemos, porque algunos lo toman como puente. Ya. ¿Sí? Como se trata de trabajar de forma personal como docente para analizar el primer momento de evaluación y que se establezcan las estrategias de comunicación con estudiantes, madres, padres de familia y tutores. Entonces mi invitación es que cada maestra y maestro aproveche el día para sentarse a trabajar y organizar su proceso de evaluación. Muy bien. Eso es clave. No es puente el viernes, por eso el lunes, ahí sí, es totalmente de asueto. Eso es lo primero. Luego va a haber una fase de recuperación del 17 al 24 de noviembre, que significa establecer comunicación con el estudiante que requiere apoyo y padre o madre o tutor para acordar la estrategia de regularización y el envío de actividades y trabajos. Eso es importante. Si este alumno estuvo intermitente o no tuve comunicación, tengo que encontrar la manera de conectarme con él. Después viene la validación de notas asignadas del 25 al 30 de noviembre, donde se valida la nota asignada al estudiante con padres, madres de familia o tutores para capturar los reportes de evaluación. Y finalmente se captura en la plataforma del CISEP que tenemos para ello, del 25 de noviembre al 20 de diciembre de 2020, con esa fecha límite. O sea que es un plazo bastante cómodo, ¿no? Por eso lo estoy anunciando desde ahorita, para que no nos tomen las prisas y las carreras. Entonces ya se capturan las evaluaciones y las observaciones o recomendaciones emitidas. Entonces, mi llamado es a que lo hagamos con una gran solidaridad, con una previsión necesaria, y de esa manera todos transitemos de manera armónica el primer periodo de evaluación en un contexto de pandemia y de educación a distancia. Es muy importante que los padres de familia que están atentos a este programa sepan de estas 4 fechas muy importantes. La descarga administrativa que va a ser este viernes, en donde los maestros y maestras van a analizar toda la documentación, todos los trabajos que se han presentado, y para poder comunicarse posteriormente del 17 al 24 de noviembre con los alumnos que no tuvieron a lo mejor mucha inclusión en algunas de las actividades. Después se validan del 25 al 30 de noviembre las calificaciones, la nota, y finalmente la captura en el sistema a partir del 25 de noviembre y hasta el 20 de diciembre. Son fechas que los padres de familia es importante que las tengamos para que estemos todos en sintonía, ¿no? Exactamente, ese es el propósito, y yo sé que así será porque hay una gran disposición. Exactamente. Las maestras y los maestros son muy comprometidos y hasta ahorita han dado muestra, un testimonio de un acompañamiento adecuado, y hoy tenemos que consumarlo una vez más en este periodo de evaluación. Y continuando con este tema de la evaluación, bueno, también hubo una conferencia muy interesante en donde justamente se habló de la evaluación de esta educación en tiempos de pandemia. Exactamente, compartirles a todo el sistema educativo que el día jueves pasado un servidor fue invitado junto con todos los secretarios de educación del país para tener una mesa de trabajo con la UNESCO. La UNESCO está acompañando a México para poder establecer un sistema nacional de evaluación y monitoreo del aprendizaje a distancia. Obviamente, cada estado va a hacer las adaptaciones necesarias. Entonces, esto creo que es muy importante porque lo vamos a ir construyendo todos juntos. Cómo la evaluación es tan importante para garantizar el derecho a la educación. ¿Por qué a veces no le damos este sentido? ¿Verdad? Pues porque confundimos qué es la evaluación. La evaluación es poder darnos cuenta si estamos logrando lo que pretendemos. Claro. ¿Y qué pretendemos? ¿Y qué pretendemos? Exactamente. Entonces, en este sentido, el objetivo es identificar el avance de las acciones educativas que se han implementado desde México, en este caso Puebla, en torno a los tiempos de pandemia, y saber si las prácticas están garantizando de la mejor manera la continuidad de la educación.
Es decir, la práctica educativa sí está dando los resultados esperados. Exacto. Entonces, este instrumento va a ser muy valioso, en primer lugar, impulsado desde la Subsecretaría de Educación Básica en el país, acompañado de la UNESCO y adaptado por nosotros. Entonces va a ser un instrumento muy interesante que nos va a ayudar. Hay una metodología para esto. Esta metodología, el primer paso, es definir a los participantes, determinar las dimensiones, las acciones que deseamos evaluar. Siempre uno se pregunta, bueno, ¿y qué vamos a evaluar? Claro. Y establecer los alcances. Después, medir, se trata de recolectar datos e información para analizar y evaluar las dimensiones, establecer líneas base para la mejora, para saber si estamos por debajo o por encima. Claro. Siempre tiene que haber una línea base. Después analizar, identificar las causas del problema y generar la propuesta de acción para reducir las brechas, mejorar, poner en marcha las soluciones para disminuir estas brechas y controlar, verificar el desempeño del plan de acción para asegurar que los resultados deseados se alcancen. Esta es la metodología, los pasos que vamos a seguir. ¿Y aquí quiénes participan? Aquí todo el sistema educativo, las subsecretarías, los subsistemas, los órganos desconcentrados y descentralizados y las entidades paraestatales. Es decir, también van a participar, por ejemplo, el COBAEP, el CECITE, todos. Bien. ¿Sí? Y cuando hablamos de medir, ¿qué queremos decir con medir? ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente? Hay una metodología que está proponiendo la UNESCO que tiene que ver con buscar identificar las brechas. ¿Verdad? ¿Qué brecha? Por ejemplo, una brecha va a ser el tema del Internet. ¿Cuántos tienen acceso a Internet? Claro. ¿Y cuántos no lo tienen? tienen? Eso nos da un número, una medición. Una brecha, un número de tal suerte que sepamos en dónde estamos, cuál es el punto de partida, y si queremos mejorar, ya sabemos qué pasos tendríamos que ver y nos permite identificar si avanzamos o retrocedemos. Claro. Eso es algo clave. ¿Y en esta medición tienen que ver las 4A? Sí, cuando hablamos de dimensiones, por suerte aquí en Puebla tenemos un esquema o modelo, a veces se malinterpreta la palabra modelo, pero es un esquema, es una forma de organizar conceptualmente por dónde vamos en educación y que son 4 dimensiones. Entonces, estos aspectos que nos señala la UNESCO, más bien son aspectos, porque las dimensiones son las 4A. Y estas dimensiones las vamos a agrupar en torno a las 4A, lo vamos a compartir con las maestras, los maestros, nos pueden dar su punto de vista hasta llegar a un sistema de evaluación y monitoreo. Y de esa forma, saber en Puebla ya cómo vamos avanzando con mayor objetividad. Estos esfuerzos ya existen, o sea, ya hemos venido, tú has sido testiga de eso, hemos venido avanzando, ha habido sistematización de lo que estamos haciendo, pero ahora el paso es poder concretarlo en un sistema de evaluación y monitoreo para el Estado de Puebla. Y también habrá uno a nivel nacional. Entonces creo que va a ser algo muy importante lo que nos va a aportar este sistema, porque nos permitirá una visión mucho más, diríamos, cercana, mucho más real a lo que está pasando. No quiero decir que no sea real, pero de pronto hay informes de los distintos niveles. En preescolar las cosas van así, en telesecundarias así, pero ahora se trata de condensarlo en un sistema que nos permita visualizar lo que está pasando en el Estado de manera general y al mismo tiempo específica. Entonces, eso es el paso que vamos a dar en Puebla y les iremos comentando cómo va, ¿no? Entonces, estas dimensiones están agrupadas, por ejemplo, en la asequibilidad. ¿Qué se va a evaluar? Pues la infraestructura para el aprendizaje en línea, si tienen computadora o internet disponible, pero ya mucho más específico. Claro. El aprendizaje en modalidad a distancia a través de otros medios. Sabemos que el WhatsApp, sabemos que tienen otras formas de interactuar. También la formación de los docentes específicamente centrada en metodologías acordes a la educación a distancia. Si ellos también han puesto de su parte para estar al día, ¿no? Exactamente, y aprovecho para comentar
que el día viernes, por ejemplo, arrancó el programa que se llama PRODEP. El PRODEP es el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Esta secretaría puso al servicio, a la disposición de los maestros, varios cursos que van en esta línea. Y están inscritos aproximadamente 5,000 maestros. Fíjate. Y dieron arranque el día viernes con una conferencia muy interesante. Entonces ya vamos avanzando en la formación de docentes, pero también eso lo tenemos que evaluar. El acompañamiento pedagógico a los docentes. Exacto. Así como los docentes acompañan alumnos, esta secretaría debe acompañar Nunca los deja solos. docentes, ¿verdad? Por otro lado, la accesibilidad, el abandono escolar. Tener con mucho más precisión cuántos alumnos están abandonando el sistema escolar y por qué. Obviamente, para conocer las causas y tomar alternativas de solución. Claro. La equidad y la inclusión, acciones que se están implementando para atender a los que más lo necesitan, programas de reforzamiento, eso es lo que vamos a evaluar, ¿sí? En la accesibilidad, de igual forma en la aceptabilidad, si se está adecuando y transformando el currículum. Ya lo hemos dicho, en estos momentos no se trata de abarcar todo el programa de estudios, sino de seleccionar los aprendizajes fundamentales, y esa adaptación es la que se evaluaría, si hay una adecuada adaptación del currículum. Claro. También los aspectos de adaptación a los procesos educativos y métodos didácticos. Si la realidad cambia, la estrategia cambia, Claro. ¿verdad? Ya recordarán que les conté alguna vez el cuento del que iba a pescar, cambió el curso del río y él seguía yendo al mismo lugar a pescar, aunque ya no pasaba el río. Esa metáfora es muy bonita porque es igual. No puedo seguir enseñando igual si cambiaron las cosas. Las condiciones. Las condiciones Claro. son distintas. La equidad en el proceso evaluativo y la calidad de la retroalimentación que los profesores realizan a los alumnos. Porque los alumnos envían su trabajo, pero se tiene que retroalimentar. Aquí sí lograste lo esperado, aquí no. Y entonces, ¿qué tanta calidad hay en esto? Tenemos nociones, pero necesitamos mayor objetividad en lo que está pasando. Claro. Y de esa manera mejorar la calidad de la educación y poder hacer patente el derecho a la educación. Esa es la gran ventaja que tenemos. Y la adaptabilidad, pues el apoyo socioemocional. Híjole. Eso es algo verdaderamente que tiene que atenderse con mucha sensibilidad, porque no sabemos qué estén sintiendo los alumnos de pronto, si ya se cansaron, si ya se aburrieron. Hasta ahorita la encuesta que tenemos es que hay una gran motivación. Sí. Sin embargo, eso se tiene que ir evaluando permanentemente. Si esta motivación decae, si esta motivación se mantiene permanente, y las innovaciones metodológicas que respondan a contextos específicos. Los maestros son muy creativos, eso no me queda la menor duda, y varios están utilizando innovaciones metodológicas que responden a sus contextos, y no necesariamente metodológicas quiere decir tecnológicas, ¿verdad? Claro. Ya he hablado de que hay maestros que van a visitar a sus alumnos casa por casa los lunes, y los viernes vuelven a recorrer y le revisan. Y a lo mejor no han utilizado la tecnología para nada, ¿no? Pero sí la metodología. Y la detección de necesidades específicas de los alumnos. Este alumno, ¿cuál es su necesidad preponderante, primordial? No necesariamente van a ser las matemáticas, sino pueden ser otras. Claro. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. Y también pondremos énfasis en algo central. A ver, en este tiempo de pandemia, ¿qué es lo que busca la educación? Entonces busca, y está en la siguiente diapositiva, busca formar alumnos más solidarios. Entonces la pregunta, voy a evaluar si tengo alumnos más solidarios. Empezando por el docente solidario. Empezando también, por ¿no? un docente solidario, exacto. Luego, necesitamos alumnos que desarrollen la capacidad de aprendizaje autónomo. Evaluaría yo si en realidad están desarrollando esas actitudes y esas capacidades. De cuidado propio y de los demás. ¿Sí? Porque si no nos cuidamos, podemos hasta perder la vida.
de competencias socioemocionales, de salud y de resiliencia. Eso es lo que tendríamos que estar mirando si se está llevando a cabo y si se está logrando, porque de lo contrario seguiríamos buscando otro esquema cuando la realidad cambió. Es otra. ¿Verdad? Entonces eso es central y por eso aquí en Puebla estamos constantemente reflexionando, pensando. Tenemos equipos pedagógicos muy profesionales, pero en ocasiones existe dificultad para que transiten estas reflexiones hasta la base. Por eso hoy queremos que sea un proceso pues altamente participativo. Y también buscamos en los alumnos un pensamiento crítico reflexivo, no memorístico. Exacto. Sobre la información y las noticias. Entonces, si buscamos alumnos críticos y reflexivos, tendremos que evaluar si estamos logrando esos aprendizajes. Entonces tenemos que caer en cuenta de ya no estar en el mismo esquema. A ver, hacen un diagnóstico del grupo y el diagnóstico sigue siendo reducido. A ver, ¿cuántos alumnos tienen problemas en matemáticas? ¿Cuántos alumnos tienen problemas de lectura? Esa es una parte, pero no lo es todo. Claro. Es un elemento de diagnóstico, pero incompleto si no se toman todos estos elementos. Entonces ahora la pregunta, ¿estamos formando un alumno más crítico, más solidario, más reflexivo y de esa manera saber si el sistema educativo en tiempos de pandemia está cumpliendo con los propósitos fundamentales que nos marca el artículo 3º constitucional y la capacidad de adaptarnos a estas nuevas realidades, a estas nuevas condiciones? Perfecto, pues interesante todo esto que nos cuentas hoy, secretario, y que iremos desmenuzando también durante la semana con diferentes niveles académicos y sobre todo estos criterios de evaluación en esta etapa de pandemia. Lo seguiremos aquí desglosando. Muchísimas gracias, secretario, por tu asistencia este lunes. Gracias a ti, Noria. Los lunes siempre son muy interesantes. Un feliz inicio de semana a todos y vamos a trabajar con un gran entusiasmo. Gracias, secretario de Educación, doctor Melitón Lozano, y gracias a Alejandro Filiberto y Autensi Cruz por Lengua de Señas Mexicana como intérprete. Muchas gracias y mañana tenemos una cita en punto de las 12 en la Alaceta Puebla en Casa. Gracias.